número 4. Salmo 4. Del 1, todo el Salmo, del 1 al 8, vamos a leer los 8 versículos. Yo voy a tomar algunos, pero para que nos quede toda la idea. Lleva un título ahí, dice oración vespertina de confianza en Dios. Salmo 4, del 1 al 8, dice así: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de hombre, ¿hasta cuándo volvéis mi honra de infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones estando en vuestras camas y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alzad sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaban su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Padre, gracias que damos. Esta es tu palabra, Señor. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y este día, Señor, la tenemos aquí. Y la tenemos para nosotros, para poder saber y entender quién eres tú, Jesús, y qué quieres con nosotros. Te bendecimos y te glorificamos. Amén. Yo le puse por título a esto: dice Dios, yo te responderé. Dice Dios, yo te responderé. Y si lo dice Dios, se cumplirá. Tendrá que cumplirse si lo dice Dios. Y cuando leo la Escritura, y seguramente usted cuando lee la Escritura, ya yo pienso, tal vez usted mismo pensará, qué fácil tal vez era para estos hombres ya escribir esto, decirlo, y tener tal vez esta confianza que muchas veces nosotros nos restamos de esto, o nos hace un poco falta, fallamos muchas veces. Y cuando uno lee también las Escrituras y escucha de repente el testimonio de otras personas, pero específicamente cuando analizan a estos personajes bíblicos, ¿ya? Uno encuentra que en abundancia, por lo general, en abundancia, eran hombres que cuando oraban a Dios, clamaban a Dios, ¿ya? Esperaban que Dios pudiese responderles, y muchas veces ya Dios también le respondía a pesar de la situación en la que se encontraban. Y empiezo mi mente a pensar en varios, me acuerdo de muchos de ellos, ¿ya? Y me acuerdo mucho de ellos que no llevaban tal vez una vida tan piadosa, tan santa, tal vez como dice la Escritura, que el Señor, ¿verdad?, escoge o nos escoge a nosotros, ya los piadosos, dice, pero tal vez no somos tan piadosos. Y cuando leo la Escritura y veo a los hombres de las Escrituras, tampoco veo que hayan hombres muy piadosos, pero Dios respondía. Entonces, encontramos que está en juego una palabra. Y me gusta cuando uno lo dice y dice: esto es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Porque si es palabra de hombre, nosotros por lo general mentimos, nos engañamos, damos la palabra y al rato la estamos tratando de decir que ¿para qué dije eso? No debería haberlo dicho, mejor me arrepiento. Pero Dios dice algo y Dios lo va a cumplir. Dentro de los personajes, voy a hablar de algunos personajes, me viene algo a la memoria. Y algo, un acontecimiento que sobrepasa todo nuestro entendimiento y sobrepasa todo lo natural también. Pero cuando nosotros llegamos al Señor, entramos en el área no natural, entramos en el área sobrenatural, porque tenemos un Dios que es sobrenatural. No es como nosotros, sino es un Dios completamente
diferente, aunque Jesucristo nos muestra el Padre, y vemos a un Cristo caminando entre nosotros con frío, con calor, con hambre, con sed, con sueño, cansado, tentado en todos los aspectos, ¿ya? Pero vemos ahora a un Cristo glorioso en la gloria, completamente transformado, pero Él nos enseñó que debíamos nosotros orar al Padre. Anoche leyendo esto y estudiando esto, me iba a 1 Reyes, capítulo 18, ¿ya? Y me viene a la memoria el profeta, uno de los profetas grandes de las Escrituras, que es Elías. Pero me llama la atención lo que dice Juan, porque me vamos a adelantar un poco para acordarme, lo que dice Santiago acerca de Elías. Que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Uno podría analizar mucho ese pasaje o esa parte del pasaje nomás. ¿A qué pasiones se referiría cuando Santiago se refiere a Elías? Y vemos a un Elías, no vamos a entrar mucho en detalles, pero vemos a un Elías cobarde, asustado, arrancando una bruja como Jezabel, queriendo morirse, depresivo, ¿ya? Arrancándose de Dios, ya arrancando de los problemas y queriendo de alguna forma esconderse. No sabe más hasta tal punto que él en un momento dado llega a decir, mejor quítame la vida. Y yo digo, qué hombre de Dios. Y pienso, ese hombre de Dios, que en un momento dado, en la transfiguración del Señor Jesucristo, aparece Elías, que es la ley, y los profetas, y aparece al otro lado Moisés. ¿Y para qué vamos a hablar de Moisés? Podríamos hablar también de las pifias que tenía Moisés, pero no la vamos a hablar. Pero vemos a un Elías, y yo digo, Elías, el gran profeta de Dios, el que Dios se le llevó en un carro de fuego, digo, este hombre era un cobarde, era un pusilánime, era que le tenía miedo a la bruja arrancada, y que en un momento quiso, quítame la vida mejor. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Ahora, 1 Reyes, capítulo 18, cuando este profeta Elías estaba frente a los profetas de Baal, ¿ya? Y hay como una competencia. ¿Quién es el Dios que iba a responder? ¿Cuál de los dioses que era más poderoso y tenían que ser fieles? Y dice que estos profetas de Baal, ¿ya? Eran 450 profetas que habían ahí. Y dice, bueno, pusieron un altar, dentro del altar pusieron ¿cómo se llama? Un buey, lo partieron por la mitad, ¿ya? Y ellos empezaron a clamar, dice, a su Dios, a Baal. Dice que gritaban desde la mañana hasta el anochecer, gritaban, se hacían daño en sus cuerpos, saltaba la sangre, gritaban y más gritaban, y no pasó nada. Y me llama la atención cuando nosotros, de alguna forma, los que fuimos católicos romanos, oramos al palo, oramos al yeso, oramos al vidrio, oramos a todo eso, y tampoco pasaba nada. Ahora Elías seguramente los miraba de lejos, tratando de graficar un poco la situación, los miraba de lejos y dice que Elías se burlaba de ellos. Y le decía, griten más fuerte, quizás está meditando su Dios. O tal vez tiene algún trabajo, o tal vez va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarlo. Y yo creo que es bastante osado lo que de alguna forma Elías estaba tratando de decir. Ese pusilánime, ese que se había escapado, ese que se quería morir, ese que tenía miedo de la bruja Jezabel. Ahora, a pesar de todo eso, cuando él estaba señalando eso, me llama la atención entonces, él tenía una confianza, una seguridad, un colchón, un respaldo, sabía en quién había creído. Amén. Sabía perfectamente que a pesar de lo que estuviese diciendo, sabía que en un momento dado Dios podía responder. A pesar de lo que dice Santiago, que era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Ahora, Dios, pongo acá un pasaje, Dios nunca está ocupado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y tenemos que nosotros, y ojalá esta mañana podamos salir diferentes este día, entender que Dios nunca está ocupado. Amén. Basta que clamemos a Él y Él responderá. Amén. Y quiero que todos nosotros podamos, como dije recién, salir diferentes y que podamos tener la convicción
de quién está a nuestro lado. ¿Quién es el respaldo que nosotros tenemos? ¿Quién es verdaderamente ese respaldo? No es un Dios, una estampita que tengamos, un escapulario como se ponían antes las abuelitas. No, no es eso. Es un Dios más grande que todos esos. Ahora, ¿qué pasa con Elías? Cuando después de todo esto no pasa nada con el sacrificio que habían hecho los profetas de Baal. Elías hace igual que los sacerdotes de Baal, pero hace algo diferente. Pone igual la leña, pone igual el buey, lo parte en cuatro, pero él hace algo diferente y dice, ¿saben qué? Para ver la gloria del Señor, para ver el milagro del Señor, vamos a hacer un poco más difícil. Y me gusta cuando entonces Elías se proyecta o se desafía, porque si lo vamos a hacer un poco más difícil. A ver si verdaderamente esto pueden creer que Dios lo hace. Vamos a echarle agua. Y ahí digo, me gusta cuando tal vez Dios, pienso esto, mi pensamiento, cuando uno desafía de esa forma a Dios. Cuando lo desafiamos un poco más allá, lo natural es natural, pero cuando entramos en lo sobrenatural. Y entonces Elías dice, bueno, entonces echémosle agua allí al sacrificio. Pero que el agua no sea un poquito, que no sea un rociador de agua, sino que el agua corra. Y que el agua corra, y que el agua corra. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí encuentro la oración de Elías. Y yo pienso, cuando lo leía, y lo leía anoche, ya decía, seguramente no he orado yo de esta forma como oraba Elías. O tal vez nosotros no hemos orado de la forma como Elías también oró. Y Elías ora y dice, Jehová, Dios de Abraham. Y a lo mejor no está sacando la voz que yo estoy sacando, a lo mejor Elías tenía una voz más débil, más calladita, a lo mejor no dijo fuerte, porque uno como predicador quiere decir las cosas fuertes, pero lo voy a decir como predicador. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Porque no trataba de impresionar tampoco a Dios, porque tampoco nosotros queremos impresionar a Dios. Pero veamos cómo lo va haciendo. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Respóndeme. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Respóndeme. Jehová, respóndeme, para que conozcan que tú eres Dios y que fuera de ti no hay Dios. Yo digo, como una oración simple. No veo tanta teología en este, hay que hacer un estudio teológico acerca de la oración. Y entonces digo, ¿en qué topamos? ¿Qué nos pasa? ¿Al Señor se le ha acabado su poder? ¿Se le habrá acabado el poder al Señor que tal vez no nos está respondiendo en algunas situaciones? Y dice que después de esta oración cayó fuego del cielo, fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún la viuda del agua estaba en la zanja. Y yo veo el poder de Dios. Veo un poder magnífico de parte del Señor y vuelvo a preguntarme, ¿en qué topamos? ¿O qué nos pasa? ¿Al Señor se le habrá acabado el poder? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Qué pasa? Y cuando hablo de relación con Dios, recuerden que esto es una relación con Dios. Y una relación con Dios en las buenas, en las malas, en las maduras y en las inmaduras. En la salud o en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en todo. Es una relación que uno tiene. No podemos cortar esa relación. No sé que yo decida no seguir, la puedo cortar. Pero es una relación que quiero tener todos los días.
Y cuando hablo de relación, no es que yo todo el día me pase de rodillas orando al Señor, tampoco. Es tener al Señor en nuestras vidas, hermanos. Amén. Que debe ser parte de nuestra respiración, parte de nuestra piel, parte de nosotros. Que pensemos en nosotros hacemos un día de 24 horas, usted hace de todo un día de 24 horas. Hay que ir al trabajo, hay que pensar en las cuentas, hay que pensar en los niños, hay que pensar en ir al dentista, hay que pensar que hay que tomar el metro, hacemos de todo. Pero en todo debe estar involucrado el Señor. Amén. ¿Cuántos de nosotros, cuando salimos a la calle, decimos, Señor, acompáñame porque yo quiero que esté contigo, porque yo soy solo, quedo a la deriva, quedo sin cobertura y quedo completamente a la deriva? Pero muchas veces nosotros somos más, queremos ser un poco más que Dios y decimos, bueno, te dejo en la casa, cuídame el perro, cuídame los hijos, que no se me pierda ese sentido, cuídame, pero dejo más encima cerrar la llave, la puerta y salgo solo. No hay una relación, no tenemos una relación momentánea. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿O qué nos pasa? Ahora, cuando veo a David, veo un hombre, y podríamos describir a David, y ustedes lo saben perfectamente, un hombre tímido, bipolar, yo encuentro bipolar a David, ya fue asesino, adúltero, y podríamos empezar a nombrar todo lo que hizo, o todo lo que era. ¿Y por qué llega en un momento dado a escribir los salmos o las alabanzas más hermosas que hay dentro de las Escrituras? Y él llega a señalar o a decir cosas tan hermosas como Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Ahora, pero esa relación que tenía David es una relación que se va construyendo y que se va construyendo paso a paso, día a día. No es una relación que parte del momento que lo llaman como rey, ni siquiera fue rey de inmediato. Tiene la bendición de Dios, pero viene a ser rey después, a posteriori. ¿Y quién le saca esa unción a David? Es Saúl. Cuando él tiene que entender que no puede sobrepasar a su Señor y que tiene que entender que hay un superior sobre él, aunque Saúl no era de los chicos muy limpios, pero él sabía que no podía levantar la mano sobre el ungido de Jehová. Entonces es una relación que se va construyendo día a día, paso a paso, experiencia y experiencia, trato y trato, aleluya, que Dios tiene con él, para que pueda llegar a expresar en un momento dado: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Todos los días debemos tener una experiencia con el Señor. Cada día se va construyendo como se construye mi relación matrimonial con mi esposa. Cada día tiene que irse construyendo, porque si yo no la construyo, se rompe, se quebra. En un momento dado se va a quebrar, se va a romper, y aunque han pasado tantos años, en un momento dado, aquí yo estoy aburrido, mejor lleguemos hasta aquí nomás. Pero tiene que irse construyendo, y mi relación con Dios también tiene que irse construyendo cada día, para que usted y yo podamos decir en un momento dado: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿cuántos de nosotros declaramos eso? Lo declaramos porque está escrito en el Salmo 23, lo hemos aprendido en memoria y lo hemos escuchado por 20 años, lo hemos estado escuchando, lo decimos porque ya está tan repetido que ni siquiera tiene sentido. Hoy le voy a decir: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Tal vez Elías tendría que haber escuchado este salmo, el Salmo 27, para poder decir: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Pero estaba todo atemorizado por Jezabel. O tal vez pudiera decir: Jehová es la fuerza de mi salvación. O Jehová, obedeceré al Señor que me aconseja. Ahora yo no sé usted o yo mismo, ¿qué expresión podemos decirle al Señor esta mañana? ¿Qué expresión tiene usted para decirle al Señor esta mañana? ¿O traemos esta mañana queja? ¿O traemos esta mañana alabanza? Lo más fácil son las quejas que las alabanzas.
es fácil. Porque como conversábamos antes con los hermanos acá, si a lo más que nosotros recordamos son las cosas negativas más que las positivas. Y nos olvidamos de todo lo que Dios nos ha bendecido hacia atrás. Y estamos viviendo un momento difícil, complejo, y nos hundimos y nos arrancamos igual que Elías, y muchas veces ya hasta queremos morirnos porque pensamos que el mundo ya se acabó, y resulta que no es así. Tenemos que recordar todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Recuerda lo que Dios ha hecho contigo. Y no nos quedemos en esa situación puntual por la que vivimos. Usted y yo pasamos situaciones complejas, difíciles. Pero si no somos capaces de pensar de donde Dios nos sacó desde allá, o como pensaba David, si Dios me sacó desde allá, de detrás de las ovejas, yo no era nadie. Podría haber sido otro el rey de Israel, pero me sacó de detrás de las ovejas. Y como me sacó de detrás de las ovejas sin ningún tipo de esperanza, hasta el mismo padre de David no tenía ni siquiera esperanza, ni siquiera era contado como hijo. Cuando llega Samuel, le presenta a todos sus hijos, sus 7 hijos. Y Samuel es que tiene que preguntarle, ¿pero quién es otro? Ah, sí, hay uno que está por allá en el campo, por allá arriba, cuidando ovejas. Ese, no sé, si queréis lo llamamos. Estoy parafraseando. Si queréis lo llamamos. Sí, llama. Tienes que llamar. Porque ni siquiera era considerado dentro del núcleo familiar. Entonces cuando David llega al trono, le recuerda que había sido sacado de las ovejas. Entonces nos olvida todas las bendiciones que Dios ha tenido durante todo ese proceso. Y usted, desde que conoció al Señor, ha tenido un trato, una experiencia. Y todos esos tratos y experiencias le sirven para seguir adelante y no decir hasta aquí no llegamos, sino para seguir y entender que la bendición del Señor está. Y hasta en todo aspecto, estoy hablando de lo económico, que es parte del proceso, pero estoy hablando solamente de eso, que Dios ha estado ahí. Amén. Y por una situación puntual que hablamos hoy día, no podemos decir que Dios nos haya abandonado. Al contrario. Ahora, ¿qué pasa con el versículo 1? Ahora voy a pasar. El versículo 1 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Oye mi oración. Pedro decía, ¿a quién podríamos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? El lago chileno. Allá tenía 18. Ese está consentido. Ahora, decía Pedro, ¿a quién? ¿A quién podríamos ir si solo tú? Fueron los comunistas. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué debemos acudir a otras cosas si sabemos a dónde debemos y a quién debemos acudir? Dios no nos exige un grado de santidad tan alto porque Él sabe que no la podemos alcanzar. Usted y yo no podemos alcanzar ese grado muchas veces que pensamos para que Dios nos escuche. ¡No! Y podría empezar a comprarle otros personajes bíblicos que fueron realmente brutales. Pero ahí estaba Dios. Un Jonás, por ejemplo, desobediente, no cumplió la palabra del Señor. El Señor le dijo, anda para allá, no, y se fue para el otro lado. Él no quería por ningún motivo hacer la voluntad del Señor. Tuvieron que echarlo al agua. Pero ¿qué pasó cuando estaba en el vientre del pez? Ese profeta o ese misionero rebelde, el que no quiere cumplir lo que Dios le dijo en un momento dado. Dios podría haber dejado en el pez nomás, que se ahogara, total llamo a otro, hay otros, y siempre van a haber otros. Pero si Dios quiere contigo, no te puedes escapar. Pero te escapaste. Elías se escapó, allá fue Dios.
Jonás se escapó, allá fue Dios. Moisés se escapó, allá fue Dios. Pedro se escapó, allá fue Dios. ¿Por qué? Porque si hay un plan, ese plan se cumplirá. ¿Dice amén? Ahora, ¿qué decía? Respóndeme. David pide ayuda a Dios. Pide oración, él suplica, él pide, ruega, implora, adora. Respóndeme cuando a ti clamo. Parece que fuese una exigencia. Pero no podemos imaginarnos, amados hermanos, que el que nos ha ayudado en tantas necesidades, en tantas tribulaciones, en tanta escasez, en tanta enfermedad, en tanta tristeza, en tantos problemas que hemos tenido, nos va a abandonar en una más. Dios no te dejará. Aleluya. Y tal vez usted podría escribir un libro de todas las cosas que Dios ha hecho por usted y de cuántas Dios le ha sacado. Amén. ¿De cuántas? De muchas. De muchas. Pero nosotros tenemos la memoria muy corta. Tenemos la memoria muy corta, no nos acordamos. Nos olvidamos fácilmente, somos muy flexos. Ahora, Dios no hace nada a medias y Él nunca dejará de ayudarnos. Amén. Hasta que cese la necesidad. Hasta que cese la necesidad. Aleluya. Y me acuerdo cuando el Señor Jesucristo sanaba al ciego de Bethesda, ¿ya? Y dice que él escupe, hace lodo con su saliva, le unta los ojos y le dice: anda a lavarte ahí al estanque. Y el ciego va como puede, se lava un poco y el Señor le dice: a ver, ¿qué ves ahora? Y él dice: no, pero que yo veo a hombres como árboles que caminan, pero no veo bien todavía. ¿Se equivocó el Señor en el milagro? No, Señor. ¿Qué quería probar el Señor? ¿Por qué de repente no suceden las cosas como nosotros queremos o de inmediato en el tiempo que nosotros queremos que sucedan? Porque muchas veces nosotros queremos que las cosas sucedan en nuestra forma, a nuestra manera, en nuestro tiempo, pero no va a ser ni a nuestra forma, ni a nuestra manera, ni a nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque será en el tiempo que Dios ha determinado para que sucedan las cosas. Aleluya. Ahora, ¿por qué tiene que pasar ese tiempo? ¿Qué quería probar el Señor Jesucristo con el ciego? ¿Qué quería probar? ¿Quería probar la fe? ¿Quería probar algo el Señor? ¿Faltó el poder del Señor Jesucristo? ¿El querer aumentarle la fe tal vez a los discípulos? Decía: ven para acá otra vez. Volvió a orar por él. Ahora dijo: anda nuevamente adelante. ¿Y ahora qué ves? Ahora sí veo. ¿Por qué? Porque siempre cuando uno ve las oraciones del Señor, es como las liberaciones, pero cuando ve las oraciones del Señor, a veces son instantáneas, a veces no son instantáneas, a veces tienen un proceso. Y ahí es donde nosotros tenemos que detenernos un poquito. ¿Por qué razón tienen un proceso? ¿No hemos sentado nosotros a pensar por qué tiene un proceso? ¿Qué es lo que Dios quiere tratar con nosotros? No quiere tratarnos el Señor como niños mimados, porque nos da una pataleta y nos tiramos a la suela de ¡vamos, Señor! Hay que responder, ¿no? ¿Será como Dios lo quiere hacer? ¿Será que nos falta madurez? ¿Será que nos falta un poco más de constancia? ¿Será que nos falta fe? ¿Será que nos falta que leamos más la Escritura? ¿Será que nos falta un poco más de oración? ¿Será que en realidad estamos dudando del poder de Dios? ¿Qué será? Vuelvo a decir, Dios no hace nada a media. No, Señor. Nada. Nosotros los que dejamos cosas a media. Empezamos un libro a leer, me aburrió, lo dejo a media. Me aburrí de repente, porque no me dio gana, porque somos flojos para leer, los chicos somos flojos para leer, todos dejamos a medias. Parece que es un asunto de idiosincrasia nuestra, que nada lo concluimos, nada lo terminamos, todo lo dejamos ahí. Ahora, Dios no hace ni deja nada a medias. Y me llama la atención cuando veo la Escritura nuevamente. Empiezo a leer la Escritura y empiezo a ver cosas que pasan allí, y nosotros para que defendíamos, ¡guau, qué grande! ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Oye, esos hombres sí eran hombres de Dios. Esos hombres sí que oraban. No, yo veo que Dios simplemente lo hacía
¿Por qué? Por su gracia, su misericordia, por su bondad y su justicia. El maná caerá día a día hasta que cruzaron el Jordán, hasta que entraron a la tierra prometida. Y yo pongo acá algo doméstico: el gas se acabará hasta que te paguen el sueldo. Aleluya. Será verdad eso. Sí, Señor. Sí, es verdad, que eso no ha pasado. Sí. Pablo, cuando clama a Dios, ¿qué le responde el Señor? Podría haber dicho: ya, Pablo, tú eres grande, tú eres poderoso. Acuérdate que eres un asesino, no hablaba de vivir con Dios. Pero le dijo: Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Veo ahora en el Antiguo Testamento la sierva de Sara egipcia, ni siquiera era judía, era una pagana, era una egipcia, era sierva, era esclava. Pero cuando clama en el desierto, porque moría de sed con su hijo Ismael, ¿qué hace Dios? ¿La deja tirada? ¿La deja botada? Dice que hace brotar agua. Y Dios oyó, dice la oración, y dio gracias, Dios oyó la oración y dio gracias a Nehemías frente al rey Artajerjes para que fuera a Jerusalén a construir los muros. Vio a Lot, o vio Dios la aflicción de Lot y lo sacó de Sodoma. Dios vio la tristeza o la entereza de Esther y la hizo reina. Dios escuchó la oración de la iglesia que hacían por Pedro y Juan y fueron libertos de la cárcel. Entonces puedo leer de altos ámbitos varios personajes y podríamos seguir, tal vez usted sabe mucho más. Pero ahí veo que Dios no se limita simplemente a uno que ore todos los días, sino a uno que poco. No se limita a uno que fuera verdad cristiano, pero decir que cristiano no tampoco. Es por la gracia de Dios. Y hay un corito antiguo que dice: puedo confiar en el Señor, que me va a guiar, no sé cómo, puedo confiar en el Señor, que no fallará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Y lo cantamos. Cántala más. Puedo descansar, que a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Es lindo, ¿ah? Es lindo el cántico. Pero ¿qué pasa en un momento de equívoco? Aleluya. Ahí es donde tenemos que cantar. Ahí es donde tenemos que decir que puedo confiar en el Señor. Ahí es donde debemos decir: puedo confiar con todo mi corazón en el Señor, porque yo sé que no me va a fallar. El Señor no me va a fallar. Nosotros fallamos, nosotros nos equivocamos, nosotros somos infieles, nosotros. Pero el Señor no. El Señor no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es el Señor. Entonces quiero que el Señor este día llenarnos con esa fe, con esa esperanza, con esa confianza. Porque Dios responderá. No respondió a Elías. Y dice: pero qué milagro más grande. Sí, un milagro grande. Pero respondió simplemente porque Él quería mostrar su poder. Y debemos sorprendernos o dejarnos sorprender por el Señor. Que Dios manifieste su poder en nosotros. Amén. Aleluya. Que lo manifieste. Dios responderá, aleluya, y Él te hará vivir confiado. Él desechará las estacas de tu tienda. Él, aleluya, descansará tu corazón. Tu vida estará escondida en Dios. Solo en Dios está callada mi alma. En Dios encuentro reposo. En Dios encuentro paz, tranquilidad, esperanza. Dios está de nuestro lado. Amén. Y vuelvo a insistir, no porque seamos los super cristianos. No. Yo siempre digo: yo soy Anselmo Robles, no nada más que eso. Y cuando he contado parte de mi vida, y usted algo conoce, ese soy yo nomás. Nada. No tengo viola, no tengo alas todavía, no levito. No, es una persona común y corriente. Común y corriente. Pero debemos
si no te dejas sorprender por Él, si no logramos descansar en su gracia, en su amor, en su poder, en su bondad, Padre mío, nunca estaremos confiados, como es el verso 6 y 8. Muchos son los que me dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando aguantaban su grano y su mosto. Y el 8 termina diciendo: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y yo digo, este corazón es desconfiado, esta mente es desconfiada. Confianza tiene que ver con nuestra seguridad, hasta dónde somos capaces de tener seguridad en Dios. La confianza tiene que ver con tranquilidad, con fe, con ánimo, con esperanza, con optimismo. Tenerla, como dice el mismo salmista ahí, con la alegría de que decía él: yo me alegré, dice, con los que decían: a la casa de Jehová iré con gozo, con alegría, no que nada de esa venir al culto, sino con tener esa seguridad, esa confianza de encontrarnos con los santos. Entonces él decía: confiado, estaré confiado, no tendré duda alguna, no pasará por mi mente un atisbo de duda acerca de lo que Dios puede hacer. Es tener la seguridad como cuando Pedro camina sobre las aguas. Cuando el Señor le dice: ven Pedro, ven, camina, ven. Si tú crees en mí, dice: tú crees en mí. Sí, Señor, yo creo en ti. Entonces ven, camina sobre las aguas. Yo sé que siempre entre toda asunto lógico, normal, porque sabemos que hay una ley de gravedad que nos va a llevar hacia abajo. Pero tener esa seguridad de que si es Dios o es el Señor el que está diciendo: sígueme, tendremos que seguirle. No importa lo que está pasando, porque lo mejor que nos puede pasar, o lo que nos ha pasado, es habernos encontrado, o que Él se haya encontrado con nosotros. Tener esa confianza, como dice el número 6:24: el Señor te bendiga, el Señor te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Tener esa seguridad de que es Dios el que está sobre nosotros, que las circunstancias de la vida no nos pueden minar nuestro caminar, nuestro gozo, nuestra esperanza. Si bien es cierto, a veces estamos tristes y lloramos y nos angustiamos, pero cuando dejamos nuestra carga delante del Señor, el Señor tendrá su paz en nosotros. Como dice la alabanza: puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. Pero uno dice: pero ¿cómo esa alabanza que lo escribió no vive en la realidad? ¿En qué mundo vivirá ese que no sabe que uno no puede tener paz en la tormenta? Pero si él la vivió, es una realidad, puede ser subjetivo, pero la palabra en realidad podemos tener paz en la tormenta y saber caminar sobre la tormenta, que es otra cosa. Aleluya. Porque nunca el Señor nos dijo que íbamos a tener un camino con pétalos de rosa y que no nos iba a pasar nada y que la paz, puro amor, como algunos predican por ahí. No. Es una realidad. Nosotros vivimos la vida es dinámica, la vida es así. Esa es la verdad. Jesús, como dijo el Señor Jesús al Padre Jesús: tus manos encomiendo mi espíritu. Pero el salmista decía: tú diste alegría a mi corazón y has cambiado mi lamento en baile. Aleluya. Pero ¿dónde nos perdimos? ¿Dónde nos implantamos? ¿En qué laberinto nos metimos y no pudimos salir? ¿Dónde nos quedamos? En una parte del camino nos perdimos. Y yo siempre trato de pensar en qué parte del camino, yo en lo personal, siempre hago autoanálisis, ¿ya? ¿En qué parte del camino me perdí yo? Y empiezo a pensar, y digo: ahí está el asunto. Ahí, en realidad, ahí me empecé a dar vueltas
del círculo sin fin así. Y no salía de la rotonda, y ahí me daba vuelta, y ahí me daba vuelta. Cuando uno descubre dónde quedó, en qué parte me perdí, porque eso trajo tranquilidad, no trajo confianza, trajo solamente cabeza, ya y no corazón, ya. Pero decía, llegar a decir, el salmista, en paz me acostaré, y así mismo dormiré. ¿Y por qué? Porque lo que dice la Escritura, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Y pienso en esto, y pienso en un niño, ¿ya? Que hemos tenido hijos. Que el niño, ¿dónde se siente más seguro? En el brazo de su madre. Se siente seguro ahí. Es una seguridad que da, pues, también están los brazos del papá, así que no vamos a levantar a la mamá, pero en los brazos de los padres, así. Se siente seguro, cobijado, sabe que ahí nada le va a pasar, nada malo. Y el niño, cuando usted lo acuesta en su cuna, en su cama, en su pieza, como sea, el niño va a dormir tranquilo porque sabe que si llora en la noche, si llora en la noche, o se queja en la noche, o hace algo, porque hay una madre, principalmente, ahí sí decimos la madre, principalmente hay una madre que está diciendo, está con la oreja parada, escuchando, si queja, ¿quién es la que despierta así, verdad? ¿Quién es la que despierta? Es la mamá. ¿Sabe? El niño sabe, está seguro, está confiado. El niño está pensando en que mañana, si quiere reunirse, está pensando, ay, que mañana tengo que comprar pañales, hoy se me va a acabar la leche. Oye, mi mamá no sé cómo va a pagar, mi papá no sé cómo va a pagar la luz de mes. No está pensando en eso. Está descansando, tranquilo, porque sabe, dentro del interior, no sé cómo lo sabe, que hay alguien que está cuidando, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, está bajo la sombra del Omnipotente. Una vida confiada es una buena compañía en la almohada. Como yo digo, ¿cuántas veces nuestras horas de desvelo pueden ser alteradas por una mente desconfiada? Porque no confiamos. ¿Cuántos y poco acá puede ser muy subjetivo? Pero yo soy medio categórico en esto. Los cristianos no pueden sufrir insomnio como yo. Soy categórico en eso. ¿Por qué? Porque no estamos descansando. No estamos cumpliendo lo que señala la misma Escritura. Y podemos hacerlo de memoria. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Lo dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Ahora, ¿dónde nos quedamos? Dormidos en el camino. ¿Por qué razón? Muchas de nuestras oraciones tal vez no son respondidas, o creemos que no son respondidas, y aunque algunos son más estrictos y dicen, si Dios está en silencio, es porque ya me respondió. Y una vez leí acerca de una frase que decía, cuando el alumno está en prueba, el maestro está en silencio. Pero si el alumno se levanta a preguntarle al maestro, el maestro está atento para responderle. Y con esto concluí. Segunda de Reyes 13, del 8 al 21. Y se refiere a la historia de Joás, ¿ya? Rey de Israel. Cuando Joás va a Eliseo, y porque estaban de guerra contra los se me olvidó el nombre, pero bueno, ahí lo encontramos. Y él dice, toma la flecha, y dice, saeta de Jehová. Así, ahí va, así. Y dice que él toma la flecha y dice, qué victoria, esta es saeta de Jehová. Y entonces dice, toma esa misma saeta y golpea la tierra. Y dice que Joás pescó la saeta y dijo,
veces tocamos 3 veces nomás. Eso no hacemos, nos aburrimos, nos cansamos. Pensamos que Dios ya es demasiado, no quiere dar tanto. Si en definitiva ya Dios me respondió. ¿Pero qué sabe usted? ¿Y qué sé yo? Si Dios va a responder. Si la Escritura señala que sí, Dios me va a responder. Pero será el momento de Él. Pero muchas veces nos cansamos, nos aburrimos, el latero, el orar que fome, no tiene sentido, no le ponemos, como decía el profe mío, no le ponemos enjundia a la oración, no le ponemos sentido, le quitamos, somos religiosos, nos volvemos completamente religiosos, aburridos, y yo a veces me encontraba orando al Señor y me quedo callado a veces, pero encuentro que estoy fome, estoy aburrido, estoy letargoso, y mejor me quedo en silencio. Y le digo, sí, estoy aburrido, y digo, pero yo estoy aburrido diciéndote las cosas, mejor me voy a guardar silencio, hasta que vuelva nuevamente esas ganas de poder orar con Dios, de poder pedir al Señor, esta es mi oración. Y tal como le digo al adolescente, digo, Señor, yo soy solamente el Señor Robles, y tú me conoces. Y esta mañana digo, ¿tienes alguna oración no respondida de parte del Señor? Hay algo por la cual podamos orar. Vamos a pedir al Señor. Quiero que anotemos nuestras oraciones. Amado Mario, ¿me escucha? ¿Tiene pedido de oración? ¿Pedido de oración? Y vamos a traer, sí, pásese a hablar, hermano, por favor. Y tiene lápiz. Y vamos a traerlos acá adelante. Vamos a orar nuevamente. Y vamos a pedir a Dios que Dios nos responda esta mañana. A veces tenemos oraciones por nuestros hijos. Y queremos que Dios nos responda. Una preocupación por nuestros hijos. Nuestros hijos que están ahí, que recibieron la palabra, que ya no están, la preocupación no se preocupa. Vamos orando por nosotros. Que no nos cansemos. Oremos por la hermana Margot, tiene un diagnóstico que no es muy agradable, tiene que confirmarlo todavía. El día de ayer asaltaron a la hermana Mireia, ya fue quitando lo que le hicieron, fue al banco, parece que la marcaron, porque ella iba en su auto y se iba bajando cerca de su colegio, bajaron 3 compadres, ¿sí? 3 personas, 3 hombres en un auto, la acorralaron, le quitaron la cartera, le quitaron todo. No sé hasta dónde la maltrataron físicamente, algunos dicen que tenía pistolas. Orar por ellos, está afectada emocionalmente, quedó afectada, fue a contratar lesiones. Oramos por nuestros hijos. Nuestros hijos son pequeños, nosotros ya vivimos la etapa que ellos vivieron. Algunos están creciendo, otros son adolescentes, otros son adultos, están tomando decisiones, no las más correctas, de acuerdo a nuestra apreciación. Pero son nuestros hijos, no dejan de serlo. Nunca van a dejar de serlo, van a ser nuestros hijos igual. Orar por nuestra hermana Brunilda, que hemos orado por la iglesia acá por ella, tiene una situación difícil ahí en sus pies y eso le trae dolor, malestar, estados de ánimo. Porque cuando uno es autovalente, quiere ser siempre autovalente. Entonces, oremos los unos por los otros, clamar al Señor y pedir a Dios, y no lo hagamos como Joás. Hay que hacerlo con más fuerza. Pero Dios, si tiene su pedido de oración, pasa adelante, acá, pero no se vaya a sentar, vamos a orar. Vamos a pedir a Dios, por nuestro hermano, también ahí. Pedir al Señor que el Señor se purifique. Lo dice la Escritura, escúchame, Señor. Responde, dice, cuando a ti clamo, oh Dios de mi sal, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. No es un asunto diciendo, ya, pero por favor, si tal vez, quizás podría ser, no, oye mi oración. Tener esa seguridad que al acercarnos al Señor, Él nos responderá.
Milagros que ahora son instantáneos, otros milagros no son instantáneos, respuestas que son inmediatas, otras no son de inmediata. Ahí yo no puedo decir nada porque eso lo hace el Señor. Es autoridad divina. Es autoridad del Señor. ¿Quiere su pedido de oración? Pase acá adelante, traigo la caja y se queda acá adelante. Venga. ¿Me escucharon, no? Sí, pase, traigo su pedido de oración para colocarlo acá en el altar. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir a Dios, vamos a adorar al Señor. Su pedido de oración tráigalo, no nos traiga, dice, no traiga los temas, usted es la que está pidiendo, la que está clamando, no se lo lleve al hermano Mario. Y vamos a orar al Señor, vamos a pedir, no se lo traiga, que usted es el que está pidiendo. Devuélvalo todo más. A cada persona devuelva el papelito. Usted sabe lo que está pidiendo ahí. Gracias, Jesús. No se lo traiga al hermano Mario. No. Lo vamos a pedir acá en el altar, hermano. Acá. Y vamos a pedir al Señor. El Señor lo responda. Traiga su pedido. Es su oración. No al hermano Mario. Es su pedido. Es su oración. Es su ruego. Es lo que Dios quiere que responda. Lo que Dios quiere que se mueva, que se manifieste. Que hagamos milagros del Señor. Aleluya. Que hagamos al Señor ahí, los hermanos van a decir ayuda, hermano Luis, para que consiga una cita, para que la ayuden ahí, por favor. No puede estar en pie.